Buenas, mi nombre es Mónica Elizabeth Concepción Batista. Estoy estudiando educación, mención filosofía y letra en la Universidad UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y estoy dando una materia que es Introducción a la Literatura Dominicana con la maestra Margarita Corporán. En el transcurso del semestre, la maestra nos dio a desarrollar 7 unidades, el cual abarca lo que es la literatura dominicana, y estaré haciendo un breve resumen de estas 7 unidades. En la primera unidad, que es la literatura dominicana colonial en Santo Domingo, pude leer y analizar e interpretar qué es realmente la literatura colonial. Y me di cuenta que durante casi 400 años las personas que escribieron acerca del descubrimiento de la conquista y la colonización de esta isla lo hicieron considerando la historia de aquellos procesos como si fueran una intención de la historia española. En un principio, esta fue una óptica razonable, pues lo primero que narraron los hechos de los castellanos en la India fueron cronistas españoles o italianos ligados a la colonia española, porque recuerda que nuestra isla estaba invadida con los españoles en ese tiempo. También se conoce bajo esa denominación la producción literaria dominicana, correspondiente al periodo durante el cual el país estuvo bajo el dominio del Imperio Español en condición de colonia. Esto abarca desde el arribo de los conquistadores a la isla hasta la proclamación de la independencia nacional. Esta etapa se divide en dos. En la primera entran los cronistas, predicadores y escritores oradores, estableciendo en la isla desde el inicio de la colonización hasta la aparición de los primeros escritores narrativos, ocurrida al finales del siglo XVI. No fue el interés literario lo que motivó a estos primeros aventureros asentados en la española a escribir. No fue realmente el interés literario, sino estaban en la necesidad, porque Cristóbal Colón quería convencer a sus patrocinadores económicos del triunfo de su empresa descubridora. Por el otro, el deseo de los cronistas de informar a la corona el estado de los territorios conquistados y de la situación de sus habitantes, y finalmente la misión evangelizadora asignada por los reyes católicos a los predicadores y misioneros enviado a las españolas. De ahí el carácter hiperbólico de la mayoría de sus testimonios en ese grupo de aventureros, el diario de navegación de Cristóbal Colón y su carta al tesorero de la Santa Hermandad Luis de Santagel, fechada el 15 de febrero del 1493. Ay, no soy muy buena con la fecha, pero creo que fue en el 1493. Así lo evidencia. Entre las obras más sólidas de ese periodo, descuellan relación acerca de las antigüedades de los indios. El primer documento que escribieron del Nuevo Mundo informa acerca de la costumbre, cultura y de la vida de los pobladores de la española. La relación acerca de las antigüedades de los indios fue escrita por Fray Ramón Palne,
en el 1498 por orden de Cristóbal Colón. En el 1511, Fray Antonio de Montesinos pronunció su sermón del Adviento, iniciando con este no solo la defensa de los nativos, sino legándole al pueblo dominicano una de las piezas más comentadas de su oratoria, una década después del predicador Fray Pedro de Córdoba, usando como recurso el relato breve para lograr una mayor comprensión de sus receptores. Redactó su doctrina cristiana para la instrucción de los indios, publicada en México 24 años después de haberla escrito. De esa época son también Sumario de Natural y General, Historia de las Indias e Historia de las Indias de los cronistas, Gonzalo Fernando de Oviedo y Fray Bartolomé de Casas, respectivamente. La primera, orientada, difundir la versión oficial de la corona sobre la conquista de la española, y la segunda, concebida según la Casa y sus adeptos para reivindicar el indígena quisqueyano. En esta época, los cronistas de la India y los civilizadores eran, este nombre fue genérico, dado a complicaciones de narraciones históricas, principalmente desde la perspectiva de los colonizadores españoles durante el proceso de conquista y colonización del continente americano. La crónica Historia de las Indias son todas las narraciones testimoniales que sirvieron para justificar de manera detallada los viajes y exploraciones de los españoles y de los europeos en general en el Nuevo Mundo. Esta parte de ser un medio de documentación también pertenece a un género literario por el uso marcado en el lenguaje connovativo. Estas muestras literarias nos dieron a conocer distintos puntos de vista durante estas tres etapas históricas que sufrió el continente americano en el siglo XV. Sí, este siglo fue el siglo de las innovaciones, cuando se iniciaron los primeros viajes explorativos para las nuevas rutas de comercio. Cristóbal Colón fue navegante, cronista de las Indias, cartógrafo, almirante, gobernador general de las Indias Occidentales al servicio de la corona de Castilla. La crónica de las Indias se clasifica en carácter militar, en carácter religioso y en crónicas literarias. Así se clasifican las Indias. Algunos de esos relatos fueron escritos en verso, como en el caso de la obra araucana de Alonso de Silla y Zúñiga, aunque se considera épica, también es parte de la crónica de India por la manera de relatar la historia de la conquista de los arauecos o araucanos, mostrando las grandes batallas realizadas en Sudamérica por la conquista española. Los temas que se abordaron en la crónica de la India fue el descubrimiento, obviamente, de los viajes de Cristóbal Colón, la descripción del paisaje del Nuevo Mundo y la flora, la fauna del lugar, el descubrimiento de los precolombinos, que fueron los indios, la transculturización por parte de los españoles hacia los pueblos indígenas existentes. Esta transculturización consistió en cambiar su religión, lengua e historia. También el mestizaje fue uno de los elementos más notables que dejó claro el inca Garcilaso de la Vega con sus comentarios reales. Los autores de las obras de los cronistas de la crónica Historia de las Indias fue Cristóbal Colón, ya he mencionado, Hernán Cortés, Bernal Díaz del Castillo, Fray Bartolomé de Casas,
Fray Bernardino de Sahagún. Ay, son unos nombres raros. Gonzalo Fernández de Oviedo, Alonso de Ercilla, entre otros. Y uno de los más destacados fue Fray Antón de Montesinos con el sermón de Al Viento. Eso fue uno de los más destacados en esa época. En la unidad 2 hablamos lo que es la literatura de transición en el siglo XIX. Transición es como la acción y efecto de pasar de un estado a otro, de un estado a otro distinto. O sea, es el concepto que implica un cambio en un modo de ser o estar. Por lo general se entiende como un proceso con una cierta intención en el tiempo. La transición se supone una especie de etapa no permanente entre dos estados. Por ejemplo, se habla de transición política para hacer referencia a las etapas sucesivas que se vive en un país durante el cambio de un sistema por otro. Bueno, la literatura del siglo XIX hace referencia a las obras escritas en el país o fuera de él, por escritores ya sea por nacionalidad o de ascendencia, aunque solo puede hablarse con rigor de literatura dominicana en relación a las obras escritas tras la independencia dominicana. Se acostumbra a incluir la producción literaria de la época colonial. Ese entonces. Durante la etapa colonial, Cristóbal de Llerena escribe el entremés Octava de Corpus Christi y Leonor Leobando escribe algunos sonetos, por lo que se le considera como la primera mujer en escribir poesía en ese lado del mundo, del Nuevo Mundo, como le decían. La literatura dominicana moderna tuvo su inicio con la fundación de la primera sociedad cultural, los amantes de la letra, a la que pertenecieron Manuel de Jesús Galván, José Gabriel García, Francisco Javier Angulo Guridi, Manuel de Jesús Heredia, Manuel Rodríguez Orío, entre otros. Hay unos cuantos más que no lo he mencionado, pero hay unos cuantos más después de ello. La literatura de la República Dominicana continúa un flujo en busca de mayor proyección dentro y fuera del territorio nacional, aunque los autores dominicanos han cultivado variadas manifestaciones del quehacer literario, reflejado en su obra la mezcla de elementos españoles, africanos, indígenas, que se da en el Caribe, claro está, y la influencia sucesiva e inmigraciones por motivo político y económico. En esta etapa nace lo que es el neoclasicismo, lo cual fue un movimiento artístico de pintura, de literatura, de escritura, de arquitectura. Este surgió en 1750. Creo que sí. Sí, fue en el 1750, durando hasta mediados del siglo XIX, creo que fue. Este movimiento tuvo como efecto principal rescatar los valores estéticos y culturales de la civilización de la antigua clásica, Grecia y Roma. Este surgió en el siglo XVIII en Europa, entendiéndose por el mundo permanente hasta mediados del siglo XIX, recibe ese nombre una vez que estuvo basado en los ideales clásicos. Se trata de un movimiento de oposición a las exageraciones y rebuscamiento y complejidad del barroco. También se produce después de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue en 1789, en el inicio de la Revolución Industrial. Se produce después de la Revolución Francesa, en el 1789, en el inicio de la Revolución Industrial y en el contexto de la Ilustración llamada Era de la Razón.
Los héroes griegos y la simplicidad del arte fueron muy admirados y formaron la base de este movimiento. La apreciación del pasado en sus características principales que conducen muchos de los escritos de pensar del neoclasicismo puede ser visto como una cara del romanticismo. Entre sus características se puede apreciar la valorización de lo pasado histórico, valorización de los temas y patrones escritos del arte clásico antiguo. También la influencia del arte clásico greco-romano. Y el neoclasicismo tuvo fuertemente influencia en el arte greco-romano. Eso es alguna de las tantas características que tienen los autores de la época. Fueron Antonio de Monte y Tejada. Este nació el 29 de septiembre del año 1783 en la ciudad de Santiago de los Caballeros, quien se distinguió como historiador en el año 1800. Obtuvo su título de bachiller y estudió leyes en la Universidad de Santo Tomás de Aquino. Es considerado como uno de los principales prosistas de la lengua castellana. Muy importante, también se destacó José Núñez de Cáceres con su fábula. Este nació en Santo Domingo, en la capital general, el 14 de marzo de 1772 y murió en México, en Tamaulipas, México, el 11 de septiembre de 1846. Creo que fue en 1846. José Núñez de Cáceres fundó el 15 de abril en Santo Domingo los periódicos El Telégrafo de Santo Domingo, El Duende, que era considerado como uno de los periódicos nacionales dominicanos, El Telégrafo, que era informativo, y El Duende era opinión a través de... El periódico El Duende era de opinión de opinión, en cual a través de él Núñez de Cáceres fue lanzado como un fabulista, ya que aquí se publicaron 9 de su fábula. También fundó el periódico El Relámpago. Algunas de las fábulas escritas fueron el conejo, la oveja y el lobo y el zorro, la araña y el águila, la abeja y el abejorro. Esta me gusta mucho, el abejarro y la abeja. Le voy a decir un breve fragmento que me sé de esta fábula, que es: con mucho afán y gran zumbido, un día iba un abejarro picando flores, a tiempo que venía a coger materiales una abeja para hacer sus labores. De ello el abejarro le forma queja, haciéndole pasar en su carrera enfadado de hablón de esta manera. El enfadado de hablón de esta manera: cansado estoy de oír tus alabanzas, que yo no sé por qué la tributan. Todos son de confianza y misterio oculto de tus obras. Si los bienes inmateriales te computan, pareja van la carga, nada sobra. Y si das miel y cera en tus panales, también dan picaduras infernales. Es un poquito larga, pero solamente me sé ese poquitico. Y la moraleja es, yo entiendo que la moraleja trata como de demostrarnos cómo los hombres somos intolerables ante los defectos de los demás y se valen de ellos para humillar. Pero no se dan cuenta de que las virtudes, aunque son pocas, son las que ayudan a construir una sociedad mejor. Esta fábula me gusta mucho, de José Núñez de Cáceres, porque entiendo que me da a entender eso. En la unidad 3 trabajamos lo que es el romanticismo de la literatura dominicana. El romanticismo está estrechamente ligado al proceso de liberación colonial.
Bueno, ya yo le he hablado un poquito lo que era el romanticismo. Aquí los principales poéticas fueron los principales balbuceos poéticos fueron los trinitarios. Juan Pablo Duarte estuvo ahí, Pedro Alejandro Pina, Juan Isidro. Y después de consumada de la independencia política dominicana en 1844, el primer escritor nacional en expresar en términos románticos fue Javier Angulo Guridi, quien publicó en Cuba en el 1843 el poemario Ensayo Poético. Su mejor obra romántica, tanto en la técnica como en la temática, es el drama poético Inguaniona, 1881. El romanticismo de Guridi lo caracteriza su interpretación del paisaje, a sus apegos a la patria. Y él dejó de lejania, y él dejó de lejania que acompaña a muchas de sus composiciones. Algunos estudiosos de la literatura dominicana, entre ellos Carlos Federico Pérez, atribuye la primacia del romanticismo dominicano a Manuel María Valencia. Sin embargo, los textos de cortes románticos de Valencia son posteriores a los de Guridi. Félix María Montes es otro integrante importante del primer grupo de romántico dominicano. Montes intervino activamente en la lucha del independentista y en la vida intelectual de la recién nacida República Dominicana. En eso esto ayudó a fortalecer el carácter patriótico escrito de sus obras. Se destaca además la letra del primer himno nacional dominicano, esto fue en el 1844, los dramas La Virgen de Galindo y Duvergés, o A la víctima del 11 de abril, el último abecerraje y el mendigo de la Catedral de León. También se destacó mucho acá, claro está, la poesía de Salomé Ureña, influenciada acá por el neoclasicismo español y por las ideas positivistas del educador puertorriqueño Eugenio María de Hostos. Contiene un inconfundible tono patriótico, las poesías de Salomé. Esto expresando una profunda fe en el porvenir y en el progreso de la nación dominicana. Su poema La Fe en el porvenir, mi ofrenda a la patria, ruina y gloria de progreso, reúne muchas de las características que definen la escuela romántica, no menos valiosa que su poesía sentimental, en la que se resalta su amor, su apego a la naturaleza, a la familia. José Joaquín Pérez, por su parte, es el máximo representante del romanticismo poético dominicano. Es indudable que sus ideas progresistas y su anhelo libertario motivaron su poesía patriótica, pero su romanticismo cobró mayor fuerza en los temas indianistas, especialmente en la fantasía indígena. Obra en la que Pérez, basándose en la leyenda e información histórica relacionada con los primitivos habitantes del español, interpretan el destino de la dichada raza taína inmediatamente después de la llegada de los colonizadores, sus coetáneos y las generaciones posteriormente se le ha reconocido como el canto de la raza indígena. A Salomé y a José Joaquín Pérez suma Josefa Antonia de Perdomo, quien dio a conocer la mayor parte de su producción poética en el año 1885 en su volumen titulado Poesía. Así es, muy largo. Tengo un breve fragmento de Félix María Montes, de la canción dominicana. Déjame un poquito. Félix María Montes nació en Santo Domingo el 19 de noviembre del año 1819. Fue hijo de José Joaquín de Montes Maldonado, distinguido juriconsultor, y Dolores Fernández
de Castro Troncoso, poetista. Durante la Primera República fue una de las personalidades poéticas destacadas. Intervino como diputado en casi todos los congresos de aquel periodo, brillando por su capacidad de legislador y dote oratoria. Él fue el que escribió la canción dominicana, que es un brevito fragmento, me gusta mucho. Alarma españoles, volá a la lin, tomá por divisa, vencer o morir. Nobles hijos de Santo Domingo, erguir ya vuestra frente guerrera, y sañudos volá tras la fiera que él sola de Colón devastó. Su hueste, cobarde e impías, el terror y terminó llevemos, y los himnos de gloria cantemos, secundando del fiero cañón. Este es un breve fragmento del himno un breve fragmento de la canción dominicana, muy triste, por todo lo que sucedió en esa época, todo lo que los españoles hicieron a los indios. Y él razona que, si bien es la verdad que ese himno nació al nacer en nuestra república, no menos cierto es que hubiese sido imposible mantenerlo como canto nacional, ya que aun cuando la historia es incontrovertible, hubiese sido muy difícil mantener la relación amistosa con el pueblo haitiano. Refiriéndose al coro, agrega que además, cuando Félix María del Monte escribió su encendida estrofa, aún no había prendido por completo la noción de los dominicanos cuando él escribió ese himno. También se destacó mucho Nicolás de Ureña en Mendoza con su poema El Agujiro Predilecto. También ese uno que lo podemos ver en esa época. En la unidad 4 tratamos lo que es la literatura de la Segunda República. Aquí discutimos el marco histórico y cultural, las consecuencias políticas y sociales. La Segunda República empezó con la restauración del país en 1865, según la historia y los documentos que he leído, y culminó con la intervención estadounidense en 1916. En el periodo de la Segunda República sigue la pugna política ahora entre el último gobierno restaurado por el general Antonio Pimentel, quien se negaba a gobernar desde Santo Domingo como lo mandaba el Congreso, y el general José María Cabral, que tuvo que comandar desde Santo Domingo respondiendo a la no diputación de Pimentel Cabral. Logró quedarse con el poder y remodeló la Constitución. En ese entonces se destacó el gobierno de Cabral, los partidos de colores se hicieron dueños de los escenarios políticos, siendo estos rojo y azul. Siendo rojo al mando de Buenaventura Báez, y el partido más poderoso, quien gobernó por 6 años. Luego, los años siguientes, hubo una sucesión de gobierno hasta 1889, cuando comienza la dictadura de Ulises Erouz, mejor conocido como Lilis, que duró hasta el año 1899. Esto pasó aquí, en esa época. Fue una época de muchas complicaciones, muchas